Bienvenidos a la charla taller de Emacs. Soy Saúl Blanco Tejero. Os voy a hacer una breve introducción, bueno, breve, depende, de lo que es Emacs. ¿Qué es Emacs? Para empezar voy a contar un poco de historia. Su primera versión salió en 1976 y sus desarrolladores originales fueron Richard Stallman, Guy L. Steele y David Moon. ¿Pero qué es este programa? ¿Es un editor de texto? ¿Es un cliente de correo? ¿Es un navegador web? ¿Un organizador de tareas? ¿O todo? ¿Es acaso un sistema operativo? Pues no, pero casi. Según el proyecto New, es un editor de texto libre, multiplataforma, flexible y personalizable. Esto es debido a que realmente en su interior tiene un poderoso intérprete de Emacs Lisp, que es un dialecto de Lisp, un lenguaje muy versátil. ¿Cuáles son las partes de Emacs? Frame, que es lo que conocemos normalmente como ventana, lo que en otros programas llamamos panel, en este caso es window o ventana. Y lo que hay dentro de las ventanas son los buffer, que representan procesos que pueden ser o bien el contenido de un archivo que estás editando o una hoja de configuración del editor, navegador web, cliente de correo, lo que sea. Luego también hay un buffer especial que está en la parte de abajo que se llama mini buffer, que es desde donde puedes ver visualmente la salida de algunas funciones Lisp o incluso interactuar con el editor proponiendo órdenes. También cuando realizas un atajo se ve en todo momento lo que estás escribiendo en el mini buffer. Una cosa que voy a comentar es que la charla tiene varias partes y en función que vaya terminando cada parte voy a dejar un tiempo de preguntas y respuestas para no arrastrar todo al final porque considero que tiene bastante miga. Para los nuevos diré que estoy grabando la charla, así que estará disponible o bien en YouTube o en alguna plataforma similar. Bueno, después de las partes vendría lo que vienen siendo los modos, que son piezas de código ajeno que nos sirven para extender el editor con nuevas funcionalidades. Los modos pueden ser de dos tipos, mayores y menores. Los modos mayores suelen ofrecer características exclusivas para facilitar el trabajo en un buffer determinado. Este tipo de modo es excluyente, lo que significa que solo puede haber uno por buffer. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, PHP Mode. Emacs da soporte a PHP a través de este modo. Los modos menores ofrecen características que pueden ser deshabilitadas en cualquier momento, los modos mayores también, pero a diferencia, si deshabilitas los modos menores no estás perdiendo funcionalidades cruciales para el trabajo en ese buffer. Además, este tipo de modo puede ser combinado con otros del mismo tipo para añadir funcionalidades extra. Un ejemplo claro sería el modo que añade los números de línea en la parte izquierda del editor. Pasamos a los comandos básicos. El tema de las partes de Emacs se va a ver mucho más claro ahora cuando entremos a ver la interfaz y cómo es. Vale, comandos de creación. Para crear un frame se utiliza el atajo Control X 5 y 2. Os lo puedo mostrar. Voy a abrir Emacs. Emacs por defecto tiene esta pinta. Si yo ejecuto la combinación que hemos visto, Control X 5 2, está mostrando un buffer que es el compartido y está creando un frame que es la propia ventana que vemos. Bueno, lo que llamaríamos ventana para otro programa, aquí se le llama frame. La activa es la que está en azul claro. La inactiva está en un azul más apagado. ¿Cómo se crea una ventana? Pues hay dos formas de crear ventanas, que son crear una ventana a la derecha de la ventana actual o crear una ventana por debajo de la ventana actual. Entonces, si yo quiero crear una ventana al lado de esta, pulsaría Control X 3. Como veis, tengo esta parte aquí y esta parte aquí. Si pulso Control X 2, haría lo mismo, pero hacia abajo. Vale, podéis ver que además el editor tiene unas barras grises debajo de cada ventana que muestran información acerca del buffer actual, el número de líneas, dónde se encuentra el cursor y qué modo se está ejecutando. También
Bueno, esta barra se denomina mode line. Y en la ventana donde está el foco se puede ver un poco más oscura. Buffers. ¿Cómo creamos un buffer? Hay muchas formas de crear un buffer. Realmente cada vez que creamos un proceso o que realizamos una opción que requiera un proceso, se va a crear un buffer. Pero una forma muy sencilla de crearlos es esta que veis. Control X, B. Si pulso Control X, B, me dice ¿a qué buffer quieres cambiar? Si yo le pongo Pepito, al no existir me lo va a crear. Y esto sería un buffer con el nombre Pepito. Otra vez de nuevo el modo mayor aparecería aquí. Puedo poner Hola Mundo. Vale, ya hemos visto cómo se crean, pero ¿cómo nos movemos entre ellos? Para desplazarnos entre frames se utiliza el comando, bueno, se utiliza el atajo Control X 5O de other, de otro. Si yo pulso Control X 5O, como veis, el borde del frame ha cambiado y ahora es de un azul más claro porque tiene el foco. Voy a repetirlo, Control X 5O. Para esta parte voy a habilitar Screen Keep porque creo que se ve mejor que aquí abajo. Vale, Control X 5O. ¿Cómo nos desplazamos entre ventanas? Con Control X O. De la misma forma, O representa otro. Me voy a mover a este frame con Control X 5O y me voy a mover de esta ventana a otra de las dos con Control X O. ¿Puedo elegir cuál? No, de momento no. Vale, ahora la activa es esta. Y si vuelvo a pulsar Control X O, iría recorriendo todas las ventanas abiertas de forma cíclica. ¿Cómo nos movemos entre buffers? Dentro de una misma ventana podemos desplazarnos entre buffers. Es muy sencillo. Simplemente utilizamos Control X, de nuevo, y las flechas de dirección izquierda y derecha. Si pulso Control X izquierda, vuelvo al buffer al buffer inicial. Si pulso Control X derecha, volvería al buffer que he creado antes. Ahora, tema de edición de texto, que es una de las cosas más importantes de Emacs porque los atajos que se utilizan para manejar el texto se utilizan realmente prácticamente en todos los procesos que vayas a usar en Emacs. Creo que merece la pena comentar a estas alturas que tengo un repositorio creado en GitHub con la presentación de la charla y además un archivo de configuración que es el que vamos a ver a lo largo de la charla, con una pequeña ayuda de los comandos que he considerado más importantes y la configuración. Por si alguien quiere descargar la presentación y ir viéndola desde su equipo. Vale, edición de texto. Para saltar de línea podemos usar la tecla intro de toda la vida o bien utilizar el comando, el atajo que se utiliza en Emacs, que es Control M. Vale, ¿cómo nos desplazamos entre líneas? Podemos usar las flechas hacia arriba para desplazarnos hacia la línea anterior, hacia abajo para desplazarnos hacia la línea inferior, siguiente, y derecha e izquierda para movernos dentro de una línea. Esto es como en muchos editores. Pero bien, ¿cuáles son los atajos que usa Emacs? Vale, para moverse hacia adelante y hacia atrás dentro de una línea se utiliza Control F para ir hacia adelante, forward, y Control B para ir hacia atrás, backwards. ¿Cómo nos desplazamos a la línea siguiente? Con Control N de next y Control P de previous. Sabiendo esto, vamos a pasar al manejo del portapapeles, que a diferencia que en los editores normales no se pega ni se copia con Control C o Control V, sino que aquí primero seleccionamos un texto, podemos seleccionarlo con Shift y una flecha, esto como en la mayoría de editores, o bien Control M, que deja fijo el inicio del marcado
y podemos mover el cursor libremente, que va a señalar lo que le digamos. Si seleccionamos Hola Mundo y pulsamos Alt W o Meta W, lo que hacemos es copiar. Esta acción en Emacs se denomina Kill Ring Save. Lo que hace es copiar el texto y lo salva al Kill Ring. Ahora, un poco más adelante, vamos a ver lo que es el Kill Ring. Voy a copiar hola también. ¿Y cómo pegamos? Pues con control Y de yanking, que es pegar. ¿Cómo cortamos? Pues con control W, que sería kill region. ¿Y cómo vemos lo que hay en el kill ring, lo que hemos copiado? Porque podemos pegarlo, pero si no quiero pegar esto y quiero pegar algo que previamente he guardado en el portapapeles, podemos iterar sobre lo que hemos ido copiando gracias al atajo Alt Y o Meta Y. Esto es muy útil, pero cabe señalar que el kill ring no se guarda permanentemente, solo se guarda mientras que la sesión esté activa. ¿Cómo podemos hacer un do para deshacer cambios? En vez de usar control Z, que en este caso el atajo control Z lo que haría sería minimizar el frame, lo que se usa es control X U de un do. Si pulso varias veces control X U, voy a ir deshaciendo los cambios que he ido haciendo. Pero ¿cómo los rehago? Pues bien, tengo que cambiar el estado actual, y si vuelvo a pulsar control X U, ahora el sentido cambia. Ahora lo que hace es rehacer los cambios. Hasta que llegue al final y luego volverá a deshacer. Esto puede resultar un poco confuso, pero es muy interesante porque haga los cambios que haga, si luego deshago, produzco un cambio y me interesa recuperar un estado anterior, pues ya me he cargado esos estados porque he alterado un estado anterior. No sé si me explico. Por tanto, en otro editor se perdería. Sin embargo, en este puedes navegar como te dé la gana a través de todos los cambios que has ido haciendo sobre el documento. Luego vamos a ver un paquete muy útil para ver de una forma visual todo esto. Vale, voy a cerrar este frame con control X 5 para frame y 0. Esto tanto en ventanas como en frames. Si yo creo una división horizontal y creo otra vertical, lo que puedo hacer es cerrar una ventana, por ejemplo la que tiene el foco, con control X 0, y si creo una nueva debajo, también puedo cerrar todas, cerrar el resto y dejar maximizada una, con control X 1. ¿Cómo se borra un buffer? Voy a borrar este que acabamos de crear. Se cierra un buffer con control X K de kill buffer. Podemos indicarle qué buffer queremos matar, pero por defecto es el que tiene el foco. Pegamos enter y fin. Este buffer que estáis viendo ahora, que se llama Scratch, es un buffer especial. Está aquí para hacer pruebas. Por ejemplo, podemos ejecutar expresiones de Lisp, de Emacs Lisp, directamente desde aquí. Desde otro buffer también, pero suele estar destinado para pruebas y demás. Ahora tocaría paquetes y configuración. ¿Dónde está el archivo de configuración? Pues puede estar en 3 sitios. El primero, y el que suele mirar antes, es un archivo que podrías tener en el home, que se llama .emacs. Después de ese archivo, si no existiese o no lo encontrase, iría a la carpeta .emacs.d y al archivo init.el, el de Emacs Lisp. Si no encontrase ese archivo y además tienes una versión igual o superior a la 28, pues ya puedes guardar el archivo de configuración en la carpeta .config emacs init.el. Vale, voy a crear el archivo init.el dentro de la carpeta .emacs.d. Para ello voy a usar el atajo findFile. Bueno, la función findFile que está vinculada al atajo control X, control F. Como veis, aquí me sale una ruta desde el home del usuario. Voy a poner .emacs init.el, pego enter y ya me dice pues
que es un nuevo archivo. Hasta que no guarde no se va a crear. De momento está en memoria. Y voy a explicar qué es lo que está ocurriendo aquí. Como ya hemos visto, si creo una ventana o un par de ventanas, para movernos entre ellas tenemos que usar control X o de otro. Y es algo que puede resultar tedioso, sobre todo si tenemos más de 2 o incluso 3 ventanas abiertas. Porque no puedes elegir a qué ventana desplazarte de fijo, sino que tienes que ir de forma cíclica recorriendo todas las ventanas. Para ello hay un paquete que suele venir built-in que se llama WinMove. Aquí lo que estoy haciendo es creo una estructura condicional que si detecta que existen las funciones de este paquete de WinMove, pues voy a crear 4 atajos globales para navegar entre las ventanas de una forma más sencilla. En este caso, la función globalSetKey se utiliza para crear un atajo global y espera 2 argumentos. Uno, que es el propio atajo, que se lo indicamos, lo creamos con la función keyboard, le pasamos una cadena que representa el atajo y además le pasamos otro argumento que es lo que va a ejecutar ese atajo. Por cierto, para cancelar una selección o un comando, un atajo que está a medio escribir dentro del mini buffer, se usa control G. Control G lo que hace es quitar. También hay otra forma de ejecutar esta función que es pulsando 3 veces escape. Vale, una vez tenemos este código, ¿cómo podemos comprobar si esto existe? Porque si ahora yo pulso Shift y flechas, no está haciendo nada. Bueno, está seleccionando. Podemos hacer 2 cosas. O bien reiniciar el editor para que lea este archivo y lo ejecute, o bien evaluar esta expresión con el atajo control X, control E. Como veis, el mini buffer me pone WinMove down porque es, de todas las instrucciones que hemos creado, es la última. Y esto significa que la ha ejecutado. Si yo ahora utilizo Shift derecha, ya puedo elegir a qué buffer cambiar. Voy a parar aquí para comprobar si tenéis alguna duda, resolver alguna pregunta, si la hay. ¿Cómo podemos activar la numeración de línea? Hay diferentes modos para esto. Está Linum Mode, que si lo evaluamos con control X, control E, pues te pone los números de línea. Podemos desactivar un modo pasándole un número negativo o algo que evalúe a falso, por ejemplo -1. Y podemos poner 1 si pensamos que queda más claro. Yo voy a usar otro modo que se llama Display Line Numbers Mode. El problema de ejecutar este modo ahora mismo lo está activando solo para este buffer, como es lógico. Si queremos que se active no solo en este buffer, sino en cualquier buffer, por ejemplo, que sea de modo texto o de programación, podemos añadir lo que se denomina un hook. Para ello, lo podéis ver aquí también, una función que es addHook, que añade un hook, y hay varios hooks en Emacs. Uno de ellos es procmode, que lo que determina es si dentro de un buffer se está ejecutando un modo relacionado con programación. Y en ese caso le decimos que ejecute el modo o que habilite el modo de Display Line Numbers Mode. Más cosas. El tema de la interfaz, como podéis ver, no es muy agradable. La página de inicio es muy fea y de momento no hemos visto ningún tema. Vale, ¿cómo podemos...? No sé vosotros, pero yo odio los elementos gráficos que hay por aquí encima. No los uso el teclado. Y se pueden deshabilitar de una forma muy sencilla. Por ejemplo, esta barra de aquí arriba, que se llama Menu Bar. Podemos poner Menu Bar Mode -1. Evaluamos la expresión y ya está. Adiós. Y podemos hacer lo mismo. Por cierto, esto también es importante, que no lo he mencionado antes. Con control K, en vez de seleccionar la línea y cortarla con control W, podemos cortarla directamente posicionándonos, cortar desde la posición del cursor hacia la derecha con control K. Y con control I pegamos. Vale. Voy a repetir esta línea y voy a poner aquí toolbar. ¿Cuál es el toolbar? Pues es este elemento gráfico, ese panel.
Evaluamos la expresión y adiós, toolbar. ¿Cómo nos quitamos la barra de scroll? Pues con scroll bar. Evaluamos la expresión y ya está. Como podéis ver, el lenguaje de Emacs Lisp es bastante descriptivo e intuitivo y nos permite hacer cosas prácticamente sin meternos mucho en el manual. Y si nos metemos, pues recordarlo tampoco es muy complicado. Vamos a hablar ahora de los repositorios. Por defecto Emacs viene con el repositorio oficial de paquetes, que es ELPA, y no hay muchos paquetes que digamos en ese repositorio. Voy a refrescar el contenido. No he mencionado lo que estoy haciendo, perdona. MetaX o AltX lo que hace es decirle a Emacs que ejecute una función que voy a introducir en el mini buffer. Se ve claramente. Si pulso MetaX, me sale aquí el cursor. Y si pongo package y pulso tabulación, pues me indica las posibles combinaciones que completan la actual. Por ejemplo, el que estoy buscando es refresh contents. Le puedo hacer clic o escribirlo por completo. Vale, ya he terminado de descargar la lista de paquetes que hay disponible en ese repositorio. Y ahora podemos comprobar o instalar un paquete con package install. Pegamos enter y ahora nos pide el nombre del paquete. Un paquete muy útil para ver los atajos, porque yo pulso control X, pero ¿quién me ha dicho que pulse control X, control O? O control X, control S, que es para guardar el documento. Pues no me lo ha dicho nadie. Pero una forma clara de verlo, si se me olvida, es con este paquete. Which key. Pegamos enter y ya está, descargado e instalado. Bueno, descargado. Lo que hace realmente Emacs es evaluar ese código que ha descargado. Voy a guardar este documento, pero antes voy a activar el which key mode. De nuevo con Alt X le digo which key mode y me dice que está habilitado ahora. Si pulso control X me muestra posibles sugerencias que completan esta combinación. Por ejemplo, control S, que dice save buffer, que es lo que quiero. Así que pulso control S y ya me dice que ha escrito en el archivo init.el. Vale, aquí se pueden presentar problemas porque hemos instalado un paquete a mano y es que el archivo por defecto que interpreta Emacs sea .emacs. En ese caso podemos hacer varias cosas. O pasar toda la configuración que tenemos en el init.el a .emacs o decirle desde .emacs que ejecute init.el. Vale, vamos a ver. Esta vez sí que voy a cerrar Emacs. Para cerrarlo, control X me muestra la sugerencia de control C, de close, que salva los buffers y termina y mata el terminal. Vale, voy a abrir de nuevo Emacs y vamos a ver qué ocurre, el problema que os he comentado, que por ejemplo ahora debería iniciar sin estos elementos gráficos, pero en cambio which key lo tengo instalado. Y esto se debe a que, como he dicho, ha creado un archivo en el home que se llama .emacs. Esto, repito, puede pasaros o no en función de la versión que tengáis de Emacs. Lo abro y aquí podemos ver lo que está haciendo. Este bloque de código está generado a través de custom. Ahora vamos a ver lo que es. Si yo cambio el tema desde el entorno gráfico o cambio opciones a través de la interfaz de Emacs, normalmente se suelen poner aquí, se suelen guardar aquí, en estos bloques. Voy a pasar de momento la configuración de init.el a este archivo. Vale, guardo y ahora si cierro y abro Emacs de nuevo, ya pues no tiene los elementos gráficos ni tiene el scroll bar. Vale, vamos a ver ahora cómo cambiar, por ejemplo, el tema de Emacs, porque hay varios preinstalados. Se pueden cambiar desde aquí, desde opciones, Customize Emacs, Custom Themes, o bien MetaX, Custom, y aquí me dice, vale, Customize Themes, podemos hacer clic o bien completarlo, y de esa forma o de esta va a abrir este buffer.
donde tenemos todos estos temas. Yo voy a elegir este, por ejemplo, y le voy a decir que lo guarde. Al decirle que lo guarde, está editando de nuevo el archivo .emacs, por lo que he dicho. Como lo estamos cambiando desde la interfaz, que los aspectos visuales se suelen cambiar desde la interfaz, se va a guardar en los bloques custom. Aquí está. Y bueno, podemos instalar también más paquetes. Voy a instalar dos muy útiles. Uno en base a lo que he comentado anteriormente sobre el cambio de los estados en un documento, lo de undo y redo, lo de deshacer y rehacer. Nos vamos a package install y este paquete en cuestión se llama undo tree. Le damos a enter y ya se ha instalado. Si yo activo este modo con undo tree mode y realizo aquí algunos cambios, pongo un comentario, por ejemplo, hola don Pepito, pero luego borro esta línea, luego deshago. Vale, aquí veis esta línea que representa todos los estados que se han producido sobre el documento. La X representa el punto actual. Si yo muevo con las flechas el punto, voy a ir viendo lo que ha cambiado a través del documento. Pero lo interesante no es eso. Si yo me cambio este punto y produzco un cambio y vuelvo a pulsar Control X U de undo, podemos ver lo que os comentaba antes, y es que no vamos a perder ningún cambio. He alterado el árbol en un punto anterior, pero puedo recuperar ese estado. Porque como lo he cambiado aquí, me va a abrir una rama por cada vez que cambia el estado de una acción anterior. Es un modo bastante útil. Vale, vamos a añadir repositorios de paquetes. Se pueden añadir varios. Por defecto ya hemos visto que está elpa, pero podemos decirle que añada también, por ejemplo, melpa. Podemos evaluar esta expresión con control XE y ahora con metax y package refresh contents va a descargar la lista de paquetes que hay tanto en elpa como en mel. Por lo tanto, ahora puedo instalar un paquete muy interesante que no estaba en elpa, que nos va a permitir organizar nuestra configuración de una forma más cómoda, más flexible, más portable y encapsulada. Este paquete se llama usePackage. Lo instalamos con package install, usePackage. Pego enter y ya lo he descargado. Vale, ¿cómo podemos utilizarlo? Pues mira, voy a descargar un paquete que se llama AB, que es muy útil para moverse por un documento muy largo, mover el cursor sin tener que ir pulsando la flecha o control P o control N o flecha de abajo. Vale, como ya tenemos usePackage, podemos usar la función usePackage y decirle qué paquete queremos utilizar. En este caso es AB. Queremos que se asegure de que esté instalado, así que le pasamos el parámetro ensure con T para que evalúe verdadero y le vamos a poner que asocie el atajo metaS a la función ab_goToChar. ¿Esto qué va a hacer? Pues voy a evaluar la expresión para que lo veáis. Podéis fijaros en el mini buffer lo que va a hacer. Control X, Control E. Contacta con melpa, descarga ab y además vincula este atajo a esta función. Por tanto, si ahora yo pulso meta s, me pide aquí en el mini buffer que ingrese un carácter. Puedo poner, por ejemplo, quiero moverme a esta parte, a la R de write. Si escribo R, me dice qué letras puedo pulsar para ir a este sitio. Me ilumina todas las partes que contienen una R en el documento. Y si yo pulso LH, pues ya estoy donde quería ir. Como podéis ver, usePackage es muy cómodo para organizar la configuración. Como esto se asegura de que el paquete esté instalado, si está instalado no va a hacer nada, pero si no lo está lo va a descargar. Es muy útil para pasar esta configuración a otros equipos con el editor de Emacs, copiar el archivo de configuración y ya funcionar normalmente. También podemos configurar WHKey, paquetes que ya tenemos instalados, WinMove incluso, con usePackage. De momento no lo voy a hacer. Pero en el repositorio que he subido
sí que está configurado con usePackage. Vale, esta función, bueno, este bloque de código es muy interesante para instalar usePackage si no lo está, porque es muy cómodo instalar todo con usePackage, pero usePackage no viene instalado. Por lo tanto, le tenemos que decir de alguna forma que lo instale sí o sí. Con este bloque, lo que le estamos diciendo es que mientras no esté instalado el paquete usePackage, refresque el contenido de los paquetes, es decir, descargue la lista de paquetes y intente instalar usePackage. Así, pues se forma un bucle y hasta que no se instale, no va a pasar a realizar esta parte de la configuración. Voy a parar aquí un momento, por si tenéis alguna duda. Es el momento y os dejo que os desilenciéis. ¿No hay ninguna pregunta? Vale, pues continúo. Vale, este paquete, dashboard, lo que hace es poner bonito el buffer inicial que carga, con las opciones de archivos recientes, de proyectos si quieres, y también de incluso de marcadores. Voy a instalar un tema y uno que me gusta mucho es Drácula, por ejemplo. Así que voy a utilizar MetaX de nuevo para ejecutar la función package install y voy a poner Drácula. Una vez está instalado, puedo o bien a través de la interfaz, que no la voy a usar, o bien a través de la función, llegar hasta el menú de custom para cambiar el tema. Así que MetaX de nuevo, customize themes y selecciono Drácula. Me dice que va a ejecutar código Lisp, le digo que estoy de acuerdo. Se ve así en mi caso porque uso un gestor de ventanas solo. Vale, quiero que lo guarde. Cierro el buffer con control XK. Ya puedo ver que está aplicado el tema que le he dicho. Vamos a continuar. Otra cosa muy interesante en Emacs son las macros. De hecho, el nombre de Emacs viene de editor macros. Una macro, de una forma muy resumida, es una función que genera un conjunto de instrucciones que puedes utilizar todas las veces que quieras si las guardas. En el caso de Emacs, para crear una macro, por ejemplo, quiero crear una macro para comentar líneas. Para grabarla, todo esto lo tenéis en la hoja de ayuda, aquí arriba, como podéis ver. Para grabarla, como bien sale ahí, se utiliza F3. Aquí en el mini buffer me informa de que está definiendo la macro y le voy a decir todas las acciones que realice aquí, ahora mismo, van a ser grabadas. Si yo le digo, quiero ir hacia la posición inicial de la línea, quiero que escribas punto y coma, y quiero que bajes. Guardo la macro con F4 y me dice, la macro ha sido definida. Si ahora, por ejemplo, os comento esta línea y pulso F4, va a ejecutar la macro definida más recientemente. Pero, ¿qué pasa si quiero guardar esta macro y asociarla a un atajo porque me es útil hacer esto? Pues puedo darle un nombre. Voy a desactivar screen key un momento. Puedo dar un nombre a la macro con la función, pulso MetaX, name, last, keyboard macro. Pego enter y le digo, nombre de la macro, pues por ejemplo, comentar línea. Vale, ya le he asociado un nombre, pero quiero insertar el código de la macro aquí. Así pues, insert, utilizo la función insert, keyboard macro, pego enter, me pide el nombre de la macro, que es comentar línea, pego enter y me ha generado un código, una serie de instrucciones que realizan exactamente lo de comentar la línea. ¿Cómo puedo asociarla a un atajo? Pues muy fácil. Utilizo la función global seedKey y le digo qué atajo voy a vincular. Keyboard. En este caso voy a usar control, se representa con C mayúscula, C minúscula y después L de línea. Una vez hecho esto, guardo el archivo. Puedo o bien evaluar la expresión o reiniciar el editor y ya tendría asociado esa macro a ese atajo. Si evalúo la expresión y pulso aquí control C, L, ya tiene el comportamiento de comentar línea. Pero esto puede suponer algunos problemas en algunas situaciones. Por ejemplo, el tema de que tengo un archivo de 1000 líneas y quiero comentar todas las líneas. Pues hay otro atajo, que es control U, que permite repetir un número de veces una macro, o un atajo, mejor dicho.
Vale, control U y voy a decir, en este caso 3, y el atajo que quiero repetir, que es control C, L. Como podéis ver, me ha comentado estas 3 líneas del tirón. ¿Cómo puedo comentar todo el documento? Pues puedo usar control U también, y 0, si le das el número 0, pues lo que va a hacer es ejecutar la macro hasta que encuentre el final del documento. Y le digo que atajo, control C, L. Como veis, ha comentado todas las líneas. Voy a ejecutar undo_tree. Voy a pulsar control X, U para deshacer. Voy a recorrer el árbol. Listo. Vale, ya está. Bueno, pues ya sabemos cómo grabar una macro, guardarla, introducir el código y asociarlo a un atajo. Esto podemos hacerlo también con control Z. Control Z, como ya os he comentado, lo que hace es minimizar el frame. Pero si queremos usar para hacer undo, podemos hacer esto. Undo only, a diferencia de undo a secas, es simplemente deshace. Si yo evalúo esta expresión y pulso control Z, pues funciona, tiene el comportamiento original de control Z. Ahí está. Vale, volvamos. Todavía hay más cosas que no voy a comentar porque la charla se alargaría, pero merece la pena resaltar. Una de esas cosas es el modo que viene preinstalado por defecto, que se llama org mode. Es un modo muy interesante, ya que se puede utilizar para muchísimas cosas. Por ejemplo, organizar tu día a día a modo de agenda, creando tareas, estableciendo prioridades, estableciendo estados para esas tareas, programando las tareas, etc. Se puede utilizar también para crear documentos, tanto científicos como presentaciones, como esta que estáis viendo, como hojas de cálculo y muchísimas otras cosas. Por ejemplo, para los documentos científicos, supongo que conoceréis LaTeX, que es un lenguaje para crear PDFs, documentos científicos en general. Pues org mode tiene una opción de exportación que exporta directamente a PDF pasando por LaTeX. Traduce el código, bueno, el lenguaje org a LaTeX y después de LaTeX lo pasa a PDF. Os voy a enseñar cómo se vería mi configuración personal. Establezco la configuración personal y os voy a comentar varias cosas. Una de ellas es que la configuración se puede guardar también como documento org. ¿Por qué? Por el siguiente punto. Porque se puede utilizar también org para programación literaria. ¿Qué es la programación literaria? Es una forma muy interesante de documentar tus programas, ya que prioriza la documentación al código. El resultado final sería como un documento de texto normal, pero con la peculiaridad de que los fragmentos de código que he insertados en el documento se pueden ejecutar de forma independiente o todos juntos. Basándonos en esto, yo puedo crear un archivo de configuración a través de org que sea literario. Que básicamente yo pueda decirle, pues dentro de los atajos para las ventanas y redimensionar una ventana, pues establezco estos atajos. Esto está dentro de un bloque que se puede evaluar manualmente con control C, control C. No lo voy a hacer. Y si proporciona alguna salida, nos mostraría en un bloque por aquí debajo el resultado de ese código. Ese bloque no se mostraría cuando exportamos el documento. Pero bueno, las opciones de exportación, por ejemplo, en mi caso tengo para crear artículos en Hugo, para un blog, para crear presentaciones con Revial, para exportar a calendario, HTML, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, es muy flexible. Luego, por otra parte, otra cosa muy interesante es Magit, que es un paquete que permite gestionar un repositorio, por ejemplo Git, de control de versiones, de una forma gráfica y viendo en todo momento qué comando por debajo se está ejecutando. Bueno, este es el final. Pues yo diría que es el principio. Aquí os dejo unos enlaces de interés para que los veáis. Entre ellos vamos a empezar por las distribuciones. Existen muchas distribuciones de Emacs y he querido agrupar las más interesantes desde mi punto de vista. Está Doom Emacs, que es, si no me equivoco, actualmente la distribución más usada, más utilizada, y que no está muy sobrecargada y suele proporcionar tanto esta distribución como la que os voy a enseñar después, suele estar pensada para programadores. Después de Doom Emacs viene, por ejemplo, Spacemacs, que también está pensada para programadores, y también está pensada para Beamers. Bueno, ofrece la posibilidad, tanto Doom como Spacemacs, la posibilidad de utilizar los atajos de
de Vim, gracias al paquete Build Mode, o usar los de Emacs por defecto. Otra distribución sería CentOS Emacs, que es muy amigable tanto para un usuario novato como un usuario veterano. Y por último, una muy novedosa que es Nano, que básicamente sin sobrecargar mucho el editor de Emacs cambia el aspecto totalmente a uno más agradable. Vale, por último os voy a dejar unos enlaces de la comunidad, a las wikis, que está Emacs Wiki y Wiki Emacs, a grupos de Telegram, uno en español y uno en inglés. Hay un canal muy bueno de Emacs en Freenode y subreddit. Y eso es todo. Como os he dicho, tenéis todos los recursos de la charla barra taller aquí en este repositorio. El enlace está en el chat. Y luego, bueno, también tenéis mi configuración de Emacs por si os interesa. Bueno, pues gracias a vosotros por venir. Y a lo mejor en un futuro continúo haciendo este tipo de conferencias sobre Emacs para ayudar a gente o para seguir a partir de este punto a continuar con Emacs. Nada, gracias a vosotros.